El convento de San Francisco, además del más antiguo, era sin duda el que más destacaba en la ciudad por su grandeza y opulencia, ya que comprendía una iglesia, dos vastas capillas, un gran atrio, un claustro principal, claustros secundarios, y dice Grusinski, y un jardín hacían una ciudad en la ciudad, como si todo San Francisco fuera en sí mismo una ciudad, ¿no? La huerta estaba bien regada y producía mucha hortaliza, pues pasaba una acequia por una parte del convento y además se metía una acequia pequeña dentro de la casa, con lo cual se hacía una balsa en la que se guardaban algunas canoas para traer leña y otras cosas. Su capilla de San Josef de los Naturales, edificada por Fray Pedro de Gante, sobre los lugares de recreo donde estaban las aves y los estanques de pescado de Moctezuma, fue la primera parroquia de las Indias. En ella se celebraron el primer concilio mexicano y el primer auto del Santo Oficio. Entre sus paredes se le hicieron las honras fúnebres a Carlos V y en general servía para la conversión y administración de los sacramentos a los indios, nos informa Betancourt. Según la apreció el primer cronista de la ciudad, Cervantes de Salazar, en el túmulo imperial por la muerte de Carlos V, tenía 7 naves y era tan grande y tan alta que cabían en ella todos los españoles en alguna fiesta. Cubierta de madera sobre muchas columnas, tenía una lanza de arcos de cantería que servían más de ornato que de abrigo y cobertura, dice Cervantes de Salazar. En esta capilla se empezó a enseñar gramática a los naturales a cargo de Fray Arnaldo Brasacio antes de la creación del Colegio de Santa Cruz. La otra capilla era la de Nuestra Señora de Aránzazu, que se hizo nueva en 1682 para el entierro de los vizcaínos y se dedicó el año de 1688. Tenía además 2 bellos claustros con fuentes de piedra de jaspe blanca y con una escultura de San Diego por remate. En los claustros aparecía en lienzos la vida de San Francisco con la historia de cada lienzo escrita en tarjas. Un refectorio en el que cabían más de 500 religiosos y un patio con las tinajas del agua, unas escaleras de gran arquitectura dedicadas a San Buenaventura que conducían a la capilla de Nuestra Señora de Aránzazu. Pero la obra más vistosa de las Indias, a decir de Betancourt, era la sacristía, donde se enterraron los condes de Santiago, aunque el altar principal no le iba a la zaga con 16 santos. El viajero Gemelli Careri decía haber visto el sepulcro de Hernán Cortés. A la derecha del altar mayor estaba su retrato bajo un baldaquín, dice Gemelli, y poco elevado del suelo un sepulcro en donde me dijeron que se conservaban los huesos de tan gran capitán todavía no apropiadamente colocados. Además estaban enterrados varios frailes, entre los que destacaban Fray Pedro de Gante y el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga. En el sagrario se custodiaba un preciado tesoro de reliquias, entre ellas una espina de la corona de Cristo y el lignum crucis, o sea, una astilla de la cruz donde estuvo crucificado, que decían que era de la parte donde Cristo reclinó la cabeza. Un pedazo de velo de Santa Lucía, otro de la túnica de San Sebastián, los cabellos de Santa Teresa, 2 cabezas de las 11.000 vírgenes, varios huesos de santos, pero la reliquia más mexicana era un pedazo de la canilla del mártir San Felipe de Jesús. El padre Viera le añadía aparte un cementerio y un patio grande con 5 templos tan adornados, dice, que sin hipérbole se admiran no solo los extranjeros y europeos, sino hasta los mismos patricios, hechos a ver en México a cada paso estas grandezas. Era tal maravilla San Francisco que el duque de Alburquerque lo eligió como el templo para celebrar una de las fiestas más célebres de la Nueva España, en las que las órdenes militares y los tribunales juraron la limpieza y pureza de la concepción de Nuestra Señora.
El 5 de octubre de 1653 colgaron en el cuerpo y en la capilla mayor ricas tapicerías. En el altar mayor fingieron un trono que remataba en un bosque de nubes, cercando a la reina de los ángeles, y por encima de ella, cito el diario de Guijo, un cielo de damasco azul, goteras de tela de oro, y en torno de él colgadas muchas luces que a lo lejos se juzgaba estar en el aire. Adornó los tableros con espejos grandes y hermosos y relicarios con particular disposición, y de suerte que cada tablero ocupaba 11 luces de bujía con linda armonía dispuestas en el primer cuerpo que correspondía al alto que ocupaba la Virgen. Hasta aquí Guijo. Desde entonces, la universidad era la principal promotora de sus fiestas, en las que se adornaban los claustros, las facultades ponían altares y los estudiantes representaban una comedia o sacaban máscaras ridículas y carros, había toros y colaciones, procesiones, certámenes poéticos y otros festejos. El poeta Pedro Marmolejo refería el juramento de sabios y doctos de las universidades a la pureza de la Virgen así: este armiño no manchado, con quien los cándidos copos de la nieve es sombra oscura si se igualan a su rostro. Y exhibía con su pluma el adorno de la ciudad, en la que no quedó hueco ni pared que no estuviera cubierto de seda, ni calle que no estuviera llena de altares. Las velas, portadas por los padres franciscanos, contribuían a la claridad del día. La Virgen, en hombros de los religiosos de San Francisco, iba bajo palio brocado, seguida del cabildo, la Real Audiencia y el virrey. Un escuadrón de infantes recibió a la Virgen 2 calles antes de San Francisco. No podía faltar el gremio de los plateros, defensores también del misterio de la Inmaculada Concepción, que encendieron sus hachas y ocuparon un puesto cercano a la Virgen. Uno de sus artífices, Cristóbal de Polanco, había fabricado un obelisco de plata con 4 altares y un nicho espacioso con una Virgen de plata. Luego los estandartes de las cofradías e inmediatamente seguía el clero con no menos pompa. El cronista franciscano Betancourt también recrea esta fiesta con las calles adornadas, dice Betancourt, con tanta riqueza de colgaduras, tanta variedad de pinceles, tan a lo cuidadoso tapizadas, que hasta las canales de las azoteas estaban con curiosidad adornadas. Bastaba solo un altar en que la platería se excedió en grandeza, formándolo en cuadro a manera de torre en 3 distancias, que fue admiración de la América su adorno. Hasta aquí Betancourt. A partir de esta memorable fiesta de 1653, se decretó que se celebrase anualmente tal solemnidad y empezara en el convento de San Francisco, luego en el de San Agustín, en el de la Compañía de Jesús y en el de Santo Domingo. Si bien la Orden de San Francisco tenía preeminencia en esta solemnidad de la Inmaculada, tanto para portar las velas como para llevar en hombros a la Virgen, en otras procesiones no estuvo exenta de escándalos. A fines del 17, Gemelli Careri, hay que escribir la parte mala también de los franciscanos, describe un altercado en las 3 procesiones que vio un Jueves Santo. La de los hermanos de la Trinidad, de rojo, la de los hermanos de la Iglesia de San Gregorio, de los padres de la Compañía, y la de los hermanos de San Francisco, llamada Procesión de los Chinos, porque era de los naturales de Filipinas. Estos últimos, al llegar a Palacio, se dieron de mazazos con los hermanos trinitarios por la preeminencia y resultaron algunos heridos, porque todo el mundo quiere colocarse al principio en la procesión. En la ardua labor de cristianizar a la ciudad, tuvo una gran relevancia el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde se educaron los nobles indígenas. Reservado para los hijos de los grandes señores, los franciscanos les enseñaban el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quatrivium, aritmética, geografía, astronomía y música. Además, leían las Sagradas Escrituras y recibían nociones de teología elemental. Bajo un régimen de internado, inspirado tanto en el Calmeca como en los conventos franciscanos españoles,
era administrado por los propios alumnos y a pesar de que no fue el modelo ideal para la formación de cuadros indígenas que lograran la evangelización, sí sacó, en cambio, muy buenos estudiantes, entre ellos al licenciado don Antonio Valeriano, indio cacique, que después fue catedrático de latinidad, nos informa Villaseñor, maestro de idioma de los ministros de doctrina. Varios indios principales se educaron allí y llegaron a ocupar puestos importantes en el colegio, tales como, cito a Zorita, un indio principal de un pueblo llamado Xaltocan, y él se llamaba don Pablo Nazáreo, que se crió desde su niñez con los 12 primeros frailes y con los demás que después de ellos fueron a aquella tierra, y era muy virtuoso y muy buen cristiano, y muy bien doctrinado, y muy buen latino, y retórico, lógico y filósofo, y no mal poeta en todo género de versos. Dice Zorita. Don Pablo llegó a ser rector y preceptor del colegio, donde vivieron 40 años fray Bernardino de Sahagún, fray Francisco de Bustamante y fray Andrés de Olmos. Solo a 2 años de la conquista se empezaron a fundar las primeras escuelas de la Nueva España, a cargo de la Orden Franciscana. La de Texcoco, que erigió fray Pedro de Gante en 1523, y la de México, creada por los 12 primeros franciscanos en 1525, quienes realizaban sus tareas evangelizadoras a través del teatro llamado de evangelización o misionero, en las décadas de 1530 y 1540, a cargo de los frailes, pero con participación indígena, como lo ha estudiado Michael Schussler, quien da cuenta de este tipo de actuaciones a caballo entre las artes plásticas y las dramáticas, pues las representaciones iconográficas de los muros de los conventos también formaron parte de la tarea evangelizadora, cuyas pinturas, dirigidas por los frailes de las 3 órdenes evangélicas, franciscanos, dominicos y agustinos, pero ejecutadas por los tlacuilos, reproducían ilustraciones tanto de tipo religioso tomadas de la Biblia, libros de horas, catecismos, breviarios, misales, como de corte didáctico, tales como tratados de artes liberales, manuales de caligrafía y sumas para la enseñanza de la niñez. Entre los asuntos espirituales y los dogmas cristianos del muralismo conventual, destacaba el tema de las postrimerías. El Apocalipsis, la destrucción del mundo y el juicio final, que se dibujaban en los recientes conventos novohispanos desde donde podían convertir, bautizar e instruir en la nueva fe a los millares de neófitos indígenas. Justamente trata de esos temas la primera pieza dramática conocida en la Nueva España y atribuida al franciscano fray Andrés de Olmos, El juicio final, compuesta entre 1531 y 1533, que se representaba en los atrios de los primeros conventos novohispanos con actores indígenas, entre los que sobresalía la bígama Lucía, condenada a un temazcal de fuego por pecadora. Michael Schussler nos deleita también con algunas anécdotas de estos atrevidos frailes apocalípticos, quienes, para mejor enseñar los tormentos del más allá, ponían calderas hirviendo y arrojaban en ellas perros, gatos y otros animales, y hubo incluso misioneros que se arrojaron ellos mismos a las brasas para que entendieran el castigo del fuego eterno. Verdaderamente los franciscanos estaban obsesionados con el tema escatológico por la influencia del milenarismo del abad cisterciense Joaquín de Fiore, y querían atemorizar a toda costa a los naturales para prevenirlos con estos pavorosos métodos de que se abstuvieran de ofender a Dios o ya sabían lo que les esperaba, aunque al mismo tiempo soñaban con inaugurar una nueva edad de la cristiandad entre los pueblos indígenas. Algunos frailes llegados a la Nueva España, como fray Pedro de Gante o fray Bernardino de Sahagún, supieron aprovechar a los estudiantes de los calmecacs, instruidos en las artes de la pintura y la escritura, y difundir estas prácticas artísticas en las escuelas de San José de los Naturales y en el Colegio de Santiago de Tlatelolco, cuyos egresados ya cristianizados eran solicitados por los conventos para ornamentar sus construcciones y para adaptar las obras teatrales, con lo cual
la tarea evangelizadora se llevaba a cabo con la fusión de las dos culturas y trabajando mano a mano los representantes de las mismas. Así pues, los grupos indígenas contribuyeron a esta enorme labor artística tanto de la pintura eclesiástica como del teatro misionero, cuyos temas eran la mayoría de las veces idénticos. De la orden seráfica había otros conventos más, el de Santa María la Redonda, con más de 80 religiosos que tenían 20.000 indios a su cargo para enseñarles la fe y administrarles los sacramentos. El de Santiago de Tlatelolco, con más de 90 religiosos y más de 30.000 indios. El de San Diego, con más de 40 religiosos, que se tuvo que rehacer en el siglo XVIII. El de San Cosme, extramuros de la ciudad, que se fundó en 1677 y que fue hospicio para los que iban a Filipinas. El convento de Santa María en Churubusco, que se construyó entre 1538 y 1548, con claustro, celdas y una huerta, y aunque era pequeño, fue uno de los primeros que se hicieron para frailes en la Nueva España, y el de San Bernardino en Xochimilco, que era bastante grande, porque en él se celebraron capítulos provinciales, constaba de dormitorios, 2 claustros, 2 huertas y 2 jardines. La iglesia era la mayor que había en las Indias. Como vemos, la grandeza, fastuosidad y opulencia caracterizaba a los conventos de la orden franciscana, cuya labor educadora, evangelizadora y misionera fue de gran relevancia en la Nueva España, como consta en la obra de sus cronistas, en sus catecismos, en sus pinturas y en piezas dramáticas.